Entonces, se puede dar una combinación de estos escenarios que son las siguientes. Yo puedo tener una persona competente y capaz legalmente, ahí decide siempre el paciente, directamente. Puedo tener una persona no competente y capaz legalmente, necesita a alguien que lo represente. Puedo tener una persona no competente e incapaz legalmente, necesito a alguien que lo represente. Y en estos dos casos, yo requeriría del consentimiento sustituto o subrogado. Ojo, que si es urgente, si es algo que amenaza la vida del paciente y no hay una voluntad anticipada de un mayor de 18 años, yo me tendría que abstener de actuar porque prima la voluntad de él. Muy bien. Entonces, uno podría decir que el consentimiento indirecto se asimila a la representación. Entendemos por representación en la toma de decisiones a la sustitución de la decisión del paciente que no la puede formular por otra persona que decidirá en su lugar. Doctora. Está en una situación de urgencia y él se rehúsa el tratamiento y no están sus papás para que digan que es una decisión sumamente difícil. Tendría que ser, es que incluso estando sus papás, un menor que se rehúsa a un tratamiento es una situación que si no es una urgencia uno la trataría en un comité de ética hospitalaria. En una situación de urgencia, si es, yo diría que yo entraría a intervenir. Si es una situación de urgencia, porque ante la duda metódica prefiero intervenir. ¿Y un menor de edad? En eso profundizaremos en pediatría. Y cuando el menor de edad, o sea, ambos padres del menor de edad tengan como opiniones distintas para un caso. Ya vamos a ver en la representación cuáles son los criterios para tomarla. Entonces, 5 minutos más y creo que voy a llegar a ese punto. Doctora. un menor de edad puede demandar a sus papás por una decisión eso es lo que se llama wrongful life y wrongful birth. Se supone que en Colombia no se ha dado la primera demanda sobre eso, pero en Europa ya la hay. Pongo un ejemplo. Mis papás eran mayores de 40 años los dos, mayor de 40 años la mamá, mayor de 50 años el papá. Decidieron tener un hijo a esa edad. Sabían que había técnicas de procreación humana asistida con diagnóstico genético prenatal. Adicionalmente había antecedentes de enfermedad genética en la familia, pero ellos deciden no recurrir ni al diagnóstico genético en embriones ni al diagnóstico genético fetal. Y yo nazco con un problema congénito que me produce discapacidad el resto de la vida. En el mundo ya se están viendo demandas de los hijos hacia los padres y hacia los médicos por no haber diagnosticado o por haber perdido el nacimiento, por haber permitido el nacimiento. Eso sí que es pendiente resbaladiza, porque la vida puede ser considerada un error, una equivocación susceptible de demanda, pero sí existe la posibilidad, es lo que te quiero decir, y espero que lo podamos explorar cuando entremos en los dilemas éticos relacionados con la biotecnología, que lo vamos a ver también. Doctora. Pero en ese caso uno como sabe, digamos, si es una enfermedad que es congénita que lo va a afectar el resto de su vida y la persona después va a demandar y todo eso, pero uno como sabe que esa persona después... Pero vuelve y juega, es un tema más complejo que es la libertad reproductiva. Sabiendo que hay una enfermedad genética en tu familia, tú estás obligado a hacerte un examen genético antes de tener descendencia, y eso depende del país donde estés. En China te toca, porque no hay libertad reproductiva. En Colombia hay zonas grises, y hay otros países que lo tienen perfectamente arreglado, pero vuelve y juega, es un ejemplo que puse frente a una situación específica, pero no es el tema de esta charla, porque si no, no vamos a alcanzar. La vez pasada sentí profunda vergüenza que no terminé la clase, porque contestaba, hice un cálculo. Esta vez me resumí más, pero no puedo tampoco abrir mucho el tema. Doctora. Una niña, digamos, en una cultura que, digamos, que les quitan el clítoris a las niñas, a una niña se lo quiten, pero ella no estaba de acuerdo, ella puede demandar a sus padres, ¿o no? Vuelve y juega, el marco jurídico de ese país posiblemente reflejará la hegemonía de pensamiento que haya. Entonces seguramente si se estaba haciendo esa práctica era porque había un respaldo jurídico que la permitía. Lo que te quiero decir es que el derecho refleja lo que piensa una sociedad. Pero vuelvo y digo, son temas muy específicos, permítanme redondear el tema, y si nos queda tiempo, anoten ahorita la pregunta y las volvemos a hacer, porque son temas que no corresponden a la profundidad de segundo semestre para el tema que estamos viendo, ¿vale?
Tengo una duda, doctora. Por ejemplo, con Juan, que él tenía su novio. Pero digamos que ellos están viviendo juntos bajo la ley colombiana. Vamos a ver ahorita orden jerárquico. Entonces, si al final no queda contestado, me pueden hacer las preguntas, pero permítanme desarrollar el tema. Entonces, la representación puede ser distinta. Entonces, miren, yo puedo tener un menor de edad que tiene diferente grado de capacidad, ¿cierto? Diferente, ahí hay un error, diferente grado de competencia. Puedo tener un paciente adulto previamente competente que va a perder su competencia. Puedo tener un paciente adulto incompetente. Y puedo tener un paciente adulto que ha perdido su capacidad legal de manera definitiva. La representación es distinta en cada uno de estos casos. En el caso de los menores de edad, la regla general, pero las reglas tienen excepciones que a lo largo de la carrera van a ir viendo, es que a un menor de edad lo representan los padres que ostentan la patria potestad. Y si el papá no tiene padres que ostenten la patria potestad, lo que el Estado hace es que le designa un tutor. Entonces yo me entiendo con los papás o con el tutor, entendiendo que la regulación colombiana protege en los incapaces relativos que hayan demostrado competencia para una circunstancia específica la toma de decisiones frente a algunos aspectos de su vida y la protección a su intimidad. Cuando yo tengo un paciente adulto que ahora está bien pero sabe que en 5 años no va a poder decidir, él puede designar mediante una voluntad anticipada a un tercero que lo represente. Puede ser un amigo, puede ser un familiar o puede ser un abogado. También puedo tener un paciente adulto que en este momento está inconsciente, que no ha expresado una voluntad anticipada y que yo me tengo que entender con alguien, porque no es una situación de urgencia. En ese caso, lo que utilizo es el orden jerárquico que se usa en trasplante. Entonces la pregunta es, en ese orden jerárquico, es un orden que utilizamos como símil. La pregunta que tú haces es, si llevan viviendo 5 años, ¿esa es la esposa? Yo diría que ella puede tomar la decisión, pero lo voy a consultar. De entrada lo estoy extrapolando del reconocimiento de otros derechos de las personas que conviven, como puede ser el derecho a la pensión. Nunca he leído específicamente un caso referido a salud como me lo estás preguntando. Yo lo supondría de esa manera, pero lo voy a corroborar con la doctora Piedad Bolívar, que es la abogada que nos apoya en derecho médico. ¿Listo? O yo podría tener una persona adulta que va a ser declarada interdicta, que perdió su competencia y su capacidad legal, y en ese caso, en vez de decir el juez les designa un tutor, que es lo que pasa en menores de edad, dice el juez le designa un curador. Entonces, si se fijan, esos son los tipos de personas con las que nos podemos entender en la representación. Vuelvo y les muestro, cuando tengo una persona inconsciente, que no es una urgencia, es una situación temporal, y tengo que entenderme con alguien para tomar la decisión, que no es una emergencia vital, estas son en orden progresivo las personas con las que me entiendo. Doctor. Digamos que es una persona que definitivamente no tiene ninguno de ellos, no es casado, sus padres ya murieron. No, el médico entra a proteger el mejor interés del paciente. O sea, dilataría la situación, si es una cosa súper temporal, y súper no debe quedar grabado, porque uno no debe ser súper temporal, sino es una cosa temporal, y no es una urgencia, yo incluso esperaría que el paciente sea competente otra vez para tomar la decisión con él. Pero si es una emergencia, yo entro a proteger el mejor interés del paciente, que es su vida y su integridad. Por ejemplo, donación de órganos, pues en Ah, ya voy para allá, tantico. Entonces, en el consentimiento indirecto, subrogado, sustituto, estas son las reglas de juego básicas. Primera regla de juego: las decisiones subrogadas o sustitutas deben responder siempre al criterio del mejor interés del paciente. Ya vamos a ver cómo se construye el mejor interés. Pero en términos generales yo diría que el mejor interés es aquello que está expresado en la lex artis, es decir, lo que el estado del arte de la medicina dice que uno debe hacer en esas circunstancias, o el mejor interés del paciente generalmente es su vida y su integridad, a no ser que haya una voluntad anticipada que diga, si bien la lex artis dice que en este caso me tienen que intubar y reanimar, yo no quiero. Entonces yo leería el mejor interés desde los valores y las creencias que una persona competente ha expresado previamente. Doctora, en el caso, digamos que no llegó con la novia,
y le tocara a uno, pues como él es incompetente temporalmente, porque digo, En el caso que ustedes vieron, era una persona inconsciente en un estado de urgencia. Hay que prima el mejor interés del paciente. Tú haces lo que hay que hacer para proteger la vida. Doctores, nos quedan 10 minutos de clase. Entonces les ruego el favor que me permitan avanzar, y si una vez la glucosa haya sido acabada en su sistema sanguíneo y a pesar de eso quieren quedarse 5 minutos más, preguntamos. ¿Listo? Muy bien. Se debe corroborar que el paciente efectivamente no es competente para decidir. A quien que lo está representando tiene que proteger el mejor interés, y habrá casos en que incluso se requiere de una orden judicial. El ejemplo de la orden judicial es la niña con retardo mental que la quieren esterilizar. Habría que demostrar que efectivamente no es competente, que no va a poder ejercer sus derechos reproductivos, y tiene que ser después de una valoración y de que un juez de la República diga que se puede hacer, que uno podría esterilizarla. Ese es un caso con mucha controversia, porque generalmente lo que se busca es que estas personas no sean objeto de abuso, pero la esterilización no lo libra a uno del abuso, es lo que mencionan en este caso. Muy bien, yo puedo, como representante legal, puedo tomar las decisiones basadas en 3 criterios. El primer criterio es el mejor interés del paciente. Entonces yo soy el representante legal de alguno de ustedes que está inconsciente y hay que tomar una decisión en el tiempo. Yo diría, doctor, ¿qué es lo que dice la medicina que debemos hacer en este caso? Ese es el mejor interés del paciente. Segundo, la valoración subjetiva mía. Yo pienso que se debería hacer eso. Y tercero, a pesar de que no hay una voluntad anticipada, yo pensaría que esta persona quisiera esto porque yo la conozco. Son los 3 escenarios que yo puedo tener para tomar decisiones. El mejor interés del paciente generalmente está reflejado en la lex artis, es lo que la medicina diría que en ese caso se debe hacer. Estas son otras definiciones de mejor interés, pero son similares. ¿Cuáles son las excepciones a que, por ejemplo, yo que estoy representando a una persona inconsciente diga una cosa distinta al mejor interés? La primera, yo no respetaría cuando el interés del representante se opone a la vida y a la integridad física del menor. O sea, el representante está diciendo, doctor, ¿sabe qué? No transfunda al niño. Perdóneme, si bien usted es el representante de este menor, su decisión está en contra de la vida y la integridad, no responde al mejor interés. Segundo caso, cuando la decisión no es urgente y afectará de manera definitiva la vida de un menor, reasignación de género, de sexo. Y tercero, en menores con desarrollo de su competencia. Si yo veo que es competente, el menor en determinado caso podría tomar una decisión que ligeramente se desvíe del mejor interés. ¿Cuáles son los límites a las decisiones de los representantes de mayores de edad no competentes? Primero, una voluntad previamente establecida. El ejemplo es el del carnet de donación. Entonces yo digo, yo dejé un carnet de donación que decía que yo quería ser donante. Estoy muerto. Ven mi carnet y mi familia dice, no pueden extraer los órganos. Perdóneme, pero hay una voluntad previamente expresada que yo tengo que respetar. Ya te doy la palabra. Segundo caso, yo en vida dije que no querían que me reanimaran. Yo dije que no querían que me conectaran a máquinas de soporte. Y mi familia dice, reanímelo. Soporte vital. Perdóneme, hay una voluntad anticipada que lo impide. Ya me faltan muy poquitas diapositivas y ya voy a finalizar. Yo también diría que si la voluntad hipotética que yo reconstruí dice que él no hubiera querido eso, tampoco puedo imponer la mía como representante. Les doy el ejemplo. Yo soy la vicepresidenta de la Fundación Proderecho a Morir Dignamente. Mi trabajo de tesis de maestría de bioética fue limitación del esfuerzo terapéutico en cuidado intensivo neonatal y pediátrico. Enseño dilemas del final de la vida. ¿Ustedes creen que hipotéticamente se podría pensar que ante una situación final yo quisiera que se extralimiten terapéuticamente conmigo? No. Entonces fíjense que uno podría reconstruir la voluntad del paciente y eso es lo que hay que respetar, inclusive cuando es contrario al mejor interés.
Y si nadie conoce la voluntad de un adulto que está incompetente, lo que prime es el mejor interés, lo que diga la lex artis que se debe hacer. Estas son otras definiciones. Esta ya la habíamos dicho. Muy bien. Esto es un cuadro, es la última diapositiva que les permite a ustedes en adultos hacer un flujograma de decisión. Entonces lo primero que yo me tengo que preguntar es, ¿tiene el paciente adulto competencia para tomar decisiones? Si es adulto y capaz legalmente, las toma él. Si no, uno se pregunta, ¿alguna vez fue competente o nunca fue competente? Si alguna vez fue competente, yo tengo que preguntar si hay una voluntad anticipada. Si hay una voluntad anticipada, la respeto. Si no hay una voluntad anticipada, trato de construir una voluntad hipotética. Y si la puedo construir, respeto la voluntad hipotética. Si no puedo reconstruir una voluntad hipotética, se va por el mejor interés. Si la persona nunca lo fue, me voy por el mejor interés. Si la competencia es variable, porque puede variar en el tiempo, yo me pregunto, ¿cuál fue su última decisión competente al respecto? Si no se conoce, me voy por mejor interés. Si se conoce, se respeta. Entonces, doctores, vuelvo a los casos y ustedes me van a contestar los casos. Entonces va a quedar grabado en cinta si yo me rajo o no me rajo. Doctora, cuando terminen los casos, les doy la palabra para poder finalizar la actividad. Muy bien. Fila 1, ¿quién quiere contestar este caso? ¿Qué debe hacer el médico? Muy bien. Entonces, elementos que miro acá. Tengo un incapaz legal en estado de incompetencia con una situación que pone en peligro en su vida. ¿Espero a los papás para hablar con ellos? Prima el mejor interés, por lo tanto hago la laparotomía exploratoria. Muy bien, fila 1. Fila 2. Pues es que la Corte se pronunció exactamente con un caso muy igual, ¿no? Sí. Que lo que decía era que, pues, la ley originalmente decía que si era menor de edad no se le podía hacer ningún tipo de... Lo que pasa, les corrijo voy a explicar un aspecto jurídico de este caso que en todo caso vamos a volver a ver cuando estemos en dilemas éticos en salud sexual y reproductiva. Hay una ley que había unas sentencias que ya habían abordado este tema y estas sentencias decían: se valora la competencia, se ve si efectivamente no puede tomar decisiones, la valora un ginecólogo, la valora psiquiatría, se hace una junta y después de todo eso un juez podría decir que le esterilizan. Pero después de eso salió una ley que decía que en menores de edad no se podían tomar este tipo de decisiones. Entonces nuevamente la Corte se pronuncia y dice: ojo, hay unas circunstancias específicas que serían la excepción a esa regla. Entonces, ¿cómo resuelven ustedes ese caso? ¿El médico directamente puede tomar la decisión? No. Requeriría una valoración de la competencia, de su capacidad reproductiva, de cómo la va a afectar a largo plazo, si podría tomar decisiones en el futuro, pero media una orden de un juez de la República para que la representación de sus padres se pueda concretar en un acto de esterilización. Y frente a eso hay todos los dilemas éticos que ustedes se puedan imaginar. Por ahora nos estamos aproximando a lo preso. Doctor Yaya, termino todos los casos y doy la palabra. Fila 3, ¿cómo se resuelve, doctora? Bueno, pues es un caso en el que la persona pues es recién nacido y no es ni capaz ni es competente. Muy bien. Pero entonces, como no es ni capaz ni competente, como que la decisión se pasaría a los papás. Perfecto. Pero la decisión de los papás está pensando contra la vida del bebé. Muy bien, no representa el mejor interés. Es decir, la libertad religiosa de ellos afecta el mejor interés del menor, que es la vida y la integridad. ¿Cómo se ha pronunciado el derecho colombiano frente a esto? ¿Qué privilegia? ¿Libertad religiosa o vida en menores de edad? Muy bien. Entonces, ¿qué hace uno? Se transfunde. Muy bien. Fila 4. ¿Quién lo quiere contestar? ¿Ese se parece al caso? ¿Sí o no? Ustedes muchos pensaron en el caso que no era competente porque era alcohólico y además tomaba malas decisiones, ¿cierto?
Perdónenme, pero es que la autonomía a veces lleva a que uno tome malas decisiones. En este caso, ¿qué debe hacer su médico? Lo tiene que respetar, porque es competente, capaz legalmente, está tomando una decisión que lo perjudica a sí mismo, pero no perjudica a terceros. Cuando veamos en la siguiente sesión que vamos a ver principios básicos de relación médico-paciente, ustedes van a ver si este médico podría romper la relación médico-paciente o no, por esta situación. Pero eso es para la siguiente. Muy bien. Fila número 5, ¿quién lo contesta? ¿Quién autoriza la cirugía? Pues claro, no hay una voluntad anticipada, es un capaz legalmente incompetente de manera temporal y utilizó el orden jerárquico. Muy bien, doctores. Fila 6. ¿Le doy salida voluntaria o no le doy salida involuntaria? No. Esta persona es incompetente temporalmente. Lo que yo sí podría hacer es que si no es una urgencia es operarlo, espero a que le pase la borrachera y entro a decidir con él si quiere operarse o no quiere operarse. Si es una urgencia, lo opero. Muy bien. Fila 7, doctora. Pues dado que hay una voluntad anticipada del paciente por no conocer pues, los resultados, el médico debe respetar esa decisión. Pero nosotras decimos que el médico debería regirse por el mejor interés del paciente. Muy bien. Entonces, fíjate, en este momento no se habla de voluntad anticipada porque voluntad anticipada es, yo digo ahora para que dentro de un tiempo se ejecute. Ahora es él diciendo directamente, es un consentimiento directo que dice, doctor, no me cuente, derecho a no ser informado y usted toma las decisiones, usted me va a representar. El médico lo único que puede representar es el mejor interés del paciente. ¿Y qué hace en la historia clínica? Deja una nota de esto, porque está incumpliendo un deber muy importante que es el deber de informar, que tiene que tener una justificación en historia clínica. Muy bien, termino los casos y doy la palabra. Yo sé, pero la vida es dura, la vida es muy dura. Caso número 8, doctora. Pues yo pienso que no, la sobrina no podría hacer nada porque esto es un acto ilícito y no podría patrocinarse eso. Entonces, ¿la interrupción del embarazo es un acto lícito o ilícito? Doy un símil. Pero es un acto lícito o ilícito de entrada, la interrupción del embarazo. Muy bien. ¿El matar a alguien por piedad es un acto lícito o ilícito? Ilícito. Tanto en el homicidio por piedad como en la interrupción del embarazo hay algunas circunstancias en las que pueda ser despenalizado o un juez pueda determinar que no aplica la pena. Sí. ¿Este caso corresponde a esa circunstancia? Sí. Capaz legalmente, competente, consentimiento reiterado, que está en una situación de terminalidad, con profundo sufrimiento y dolor, no ha respondido a cuidado paliativo, él podría incluso solicitar esto. Lo que pasa es que también del otro lado está mi voluntad. Acuérdense que es un acuerdo de voluntades. Yo ante este caso puedo hacer una objeción de conciencia y decir, yo no lo hago, pero lo remito a un profesional que lo pueda hacer. Pero en este caso, si bien es un ilícito, es una circunstancia que podría estar contemplada por la ley para no aplicar la pena, pero no está despenalizado como en el caso de las 3 circunstancias de interrupción del embarazo. Fila 9. Muy bien. Paciente capaz legalmente, competente, se cumple el proceso de información, la entiende, asume los riesgos, tiene objeto y causa lícita, cumple todos los requisitos de existencia y validez, lo respeto. Muy bien, ya vamos a terminar, doctores. Siguiente caso, 10. Señora, muy bien. El carnet de donación es una forma de voluntad anticipada y los representantes legales lo único que pueden proteger es o la voluntad previamente expresada por el paciente o el mejor interés del paciente desde la Lex Artis. Perfecto, doctora. Uno le dice, muy bien. Fila 11. Señor, fila 11 es la siguiente después del espacio en blanco. ¿Le guardan el secreto o no le guardan el secreto? Primera pregunta, ¿esta menor es una incapaz absoluta ante la ley? No. ¿Podría ser una incapaz relativa? Sí. ¿Cuál es la edad para poder ejercer derechos sexuales y reproductivos en Colombia? ¿Cuántos años tiene? 15. En todo caso,
fíjense que esta es una patología que podría alterar su vida reproductiva a largo plazo. Entonces, si bien yo le puedo proteger su intimidad, no contarle a sus papás y darle el tratamiento, esta es una persona que hay que no manipularla ni coaccionarla, pero sí mostrarle la importancia que haya una persona adulta en la que ella confíe, con la que pueda hablar esto. Porque esto revela muchas cosas de su vida que la van a poner en riesgo a largo plazo. ¿Listo? Muy bien. Fila 12, la siguiente después de la primera del vacío. Le informó a los familiares del paciente que tienen la neumonía, más no le con el VIH, porque si el paciente no quiere que llegue al VIH, pues no. Muy bien. Ese es un dato de salud, que es un dato sensible de carácter personal. ¿Pero por qué le cuento Un segundo, porque en todo caso, uno, más que decirle que tiene una neumonía, dice tiene un proceso que implica, ya lo vieron, o sea, uno respirando con dificultad, conectado a un ventilador, haciendo fiebre, posiblemente el juicio común de un individuo diría tiene una neumonía. Uno podría decir, es que ni eso le tengo que contar, entiendo tu observación, pero el punto, el tricky de este caso es, eso es una información sensible de carácter personal, que en vida él no quiso revelar, que no representa un riesgo para ellos, por lo tanto yo no puedo romper el secreto en este caso. Muy bien. En caso tal de que tuvieras por... 2 segundos, ya vamos. En este caso, la fila número 13, ¿el médico puede hacer eso? No. Pues nosotros consideramos que ahí hay una falla del médico porque tenía que saber que el laboratorio que le iba a realizar podía traer el resultado. Más pensaba, o sea, y él le tiene que decir a su paciente que en el laboratorio que se hizo también su medida y que tiene el resultado. Entonces, por un lado, puede que no se haga, no le tenga que decir porque el paciente no quiere saber, pero también el médico tiene que pensar que la decisión de este paciente puede afectar la vida de sus parejas sexuales. Entonces, eso obligaría a que todos nos tomen VIH. Pues claro, O sea, sí. Pero... pues claro. Es que todas las personas que tengan vida sexual y reproductiva podrían tener VIH y podrían ser un riesgo para otros. Eso implicaría que a cualquiera le pueden tomar a la fuerza la prueba. Entonces, ojo, este es un procedimiento que requiere el consentimiento del individuo para tomarse. El individuo dio autorización para tomar una muestra de hemocultivo, pero no una muestra para VIH. Luego, este es un consentimiento que no es válido ni existe ante la ley. Esto no lo puede hacer un médico. Entonces alguien me va a decir, pero doctora, si todos lo tenemos que estar atendiendo y tiene VIH, es importante saberlo. Y yo le digo, uno se debe comportar con todos los pacientes como si tuviera riesgo biológico, que son todas las medidas de autoprotección. Uno siempre que trata a un paciente piensa, puede tener hepatitis, puede tener VIH, puede tener una enfermedad infecciosa, por lo tanto yo me debo comportar con bioseguridad. Entonces, este es un consentimiento que no existe ni es válido ante la ley. Esto tiene responsabilidad ética y jurídica. No se puede hacer. El caso número 14. Muy bien. Muy bien, es uno de los pocos casos en que yo retendría contra la voluntad a un paciente, de los pocos casos, porque acuérdense que el límite del ejercicio de mi autonomía, siendo competente y capaz legalmente, es la vida y la salud de terceros, que en este caso sería su comunidad. Pero ¿y eso no se podría extrapolar también el caso de SIDA? Pues yo sé que no. Ah, ya voy para allá. Permítame. Caso número 15. ¿Qué hace uno con este caso? Fila número 15. Vuelve y juega. Tengo el caso de un paciente que conoce que es VIH positivo. Esa información es un dato sensible de carácter personal, ¿cierto? Y él no quiere entregar esa información. ¿Cuento o no cuento? Entonces, idealmente el mismo paciente es quien debe entregar esta información. Mi primer paso es intervenirlo desde el punto de vista de psicología para que él pueda ser quien entregue la información.
Pero si en un determinado momento veo que efectivamente es un riesgo, que no hay otra manera de conjurarlo, podría ser una de las situaciones en donde la decisión de un capaz competente, yo no la respeto. Pero esto tiene tanto de ancho como de largo y lo vamos a ver en más profundidad a lo largo de la carrera. El caso número 16. Muy bien, es un capaz legalmente incompetente con una voluntad anticipada. Su representante lo único que puede hacer es hacer que se respete su voluntad, que en este caso sería no reanimarlo. Entonces, doctores, me alegra profundamente que contestaron la totalidad de los casos, y ahora, para los que quieran, 5 minutos de preguntas. Los que quieran salir en este momento lo pueden hacer. En Colombia se aceptan en mayores de 18 años. Que si soy menor de 18 años y quiero hacer una voluntad anticipada, en Colombia se requeriría 18 años. No hay regulación sobre eso. Pero lo que yo sí podría hacer es contarle a mis representantes cuál es mi voluntad. Entonces yo le podría decir a mis papás, en caso de estar en estas circunstancias, yo no querría esto. No, tú tienes que queda anotada en historia clínica. Eso es lo que puedes hacer. Doctora. En el caso que nos tomara la 8, que era de que si se podía, pues la nieta, la sobrina la podía ayudar como a morir. No es la sobrina. Se está poniendo el caso que él le pide eso al médico. Si la sobrina lo hace, eso es homicidio pietístico. Pietístico por piedad. Justamente en un país europeo, y el señor decidió irse con su esposa a Rusia, creo, porque creo que en Rusia sí es legal. Entonces, nosotros vamos a ver en profundidad más adelante dilemas al final de la vida, que es un tema que van a ver conmigo. Por ahora, el concepto importante era ver si era ilícito o no. Doctora. Por favor, los que estén saliendo, háganlo en silencio, porque hay una parte que en ejercicio de su autonomía quiere hacer unas preguntas. ¿Qué otras enfermedades como las que ya vimos de la infección, sí? Que por más de que la persona no quiere que sea contada, es un riesgo para terceros. Tiene que ser obligatoriamente. Entonces, ustedes van a ver a lo largo de la carrera unas enfermedades que se llaman de reporte obligatorio. Algunas de ellas cabrían dentro de esa situación. Por ahora, eso como respuesta. Doctora, una pregunta. Digamos, el paciente llega con una urgencia, uno ahí siempre va a primar como el mejor interés del paciente. Acuérdense que hay que hacer una diferencia entre urgencia y emergencia. Uno podría llegar como una urgencia que es una apendicitis, pero si estoy competente y no quiero que me operen, es posible que no me puedan operar. Tendría que ser una emergencia, algo que ponen en real peligro la vida y que tengo que intervenir inmediatamente. Y digamos, si yo intervengo y ese paciente había dicho antes... Nadie me pide lo imposible. Si yo no conocía esa información y estaba registrada en la historia clínica, la ley no me pide lo imposible. Doctor. Bueno, varias preguntas. Es que yo estaba viendo un caso de un niño que era muy chiquito, tenía como 6, 7 años. Y entonces él dijo que él siempre quería ser una niña y sus dos mamás lo adoptaron, las dos mamás eran lesbianas. Entonces, sí, en serio. Entonces, él dijo que quería ser niña, entonces la mamá lo sometieron a una terapia de estrógenos. Para hacer reasignación de género que no sea de origen traumático, hay una cantidad de reglas y de protocolos que hay que seguir. Distinto es un caso traumático, un menor de edad que era varón, un animal, que es lo que hay en las sentencias, mutila los genitales, y la corte ha dado unos parámetros para decidir si puedes o no puedes intervenir a ese menor reasignándole género. Lo vamos a ver en pediatría. Hace parte de los dilemas éticos en pediatría que ven conmigo. La niña con infección vaginal, si ya es menor de 14. Si es menor de 14, mi conducta es completamente distinta. Tendría que hablar con los papás. ¿Qué repercusiones legal están en el médico si yo me niego a no hacerle la esterilización? O si me llega con una orden judicial, ¿también pueden cambiar mi opinión? Entonces, vuelve y juega, eso es ¿en qué casos yo podría objetar en conciencia? ¿En qué casos puedo romper una relación médico-paciente? Hace parte de la siguiente clase, doctor Yaya. Gracias. Nunca más. Doctor Yaya. Pero igual, por lo menos en el caso de los testigos de Jehová, yo tendría que asesorarme con el abogado de la clínica o del hospital o algo así, o no, porque pues igual, si es una emergencia, procedes. pero igual los papás pues podrían tomar, pero Sí, no... pero vuelve y juega, priva la vida sobre la libertad religiosa en ese caso específico.
Perdón, allá. Doctora, la de adelante y luego la de atrás. En lo de la voluntad anticipada también cuenta cuando, digamos, la mamá puede, en caso de parto, tiene complicaciones cuando dicen que si es del bebé. Sí, esa podría ser una forma de voluntad anticipada. Y el esposo no podría. No, porque ella en pleno uso de sus facultades tomó una decisión. Distinto es que quede incompetente sin saber su voluntad previa, la representa el esposo, pero debe primar el mejor interés. ¿Sí? Doctora, en el caso de que una persona quiera cambiarse de sexo, siendo menor de edad, Extremadamente difícil porque las sentencias que hay es en mayores de edad. Sería un caso muy específico. Pero muchachos, no pregunten lo extraordinario. O sea, eso es muy raro que le encuentren. Siempre traten de orientar su pensamiento a lo que es más frecuente. Doctor, ya 2 segundos. Cuando hay una contradicción, o sea, un familiar me dice que el paciente tiene una voluntad, pero otro familiar me dice que hay esta famosa. Prima el mejor interés del paciente. Si no se puede demostrar la voluntad a través de un documento o de la valoración de terceros, uno podría buscar otros testigos, primaría el mejor interés. Me remitiría a la historia clínica a ver si hay algún... ¿Te acuerdas que uno siempre mira cuál fue el último momento en que fue competente? Si hay algún... Por eso es tan importante preguntarles a los pacientes qué quieren y dejarlo registrado en la historia clínica. Doctora. Entonces, por acá, doctora. Para que algo se considere voluntad anticipada, tiene que estar completamente escrito No. o hay la posibilidad que sea Puede ser también oral. Sí, porque fíjate que yo reconstruyo voluntades hipotéticas, luego una voluntad anticipada podría ser... El problema es que en Colombia no están reguladas. Hay países en donde dice la voluntad anticipada es una forma de consentimiento, tiene que tener una formalidad escrita. En Colombia no lo hay. Pero en el caso de que, por ejemplo, la familia diga no, que no hay una voluntad anticipada y haya cabe la posibilidad de que no sea así. Yo trataría de recabar el testimonio de varios familiares para estar seguro que efectivamente esa era la voluntad anticipada. Y tú lo puedes, lo que yo les dije, miren todas las cosas que se pueden reconstruir de mi personalidad que permiten que ustedes digan, sí, efectivamente ya no querría ser reanimada. Eso mismo hace uno con un paciente. Última pregunta y nos vamos. doctora, yo sé que es una excepción, pero en Discovery Channel salió de un señor que tenía un síndrome que toda la vida había querido cortarse la pierna. El tipo sufría porque se quería cortar la pierna. En ese caso, ya que es de verdad algo confirmado como psiquiátrico, Entonces, ¿qué sería? hay un límite entre lo que es curativo y lo que puede ser perfectivo. Hay personas que podrían pedir la mutilación de un dedo simplemente por gestión de su propio cuerpo. Pero si yo efectivamente demuestro que es competente, que hay un dolor real, que produce sufrimiento, ese sería el tipo de caso que yo pasaría por un comité de ética para tomar la decisión. ¿Y si no produce dolor renal? No, porque nosotros no hacemos ese tipo de cirugías. O sea, tiene que tener un fin de promoción, de prevención, de diagnóstico, tratamiento o inclusive perfectivo. Doctora, última pregunta, que estaba levantando la mano desde hace rato y ahorita conversamos. Las personas incompetentes pueden demandar. Un incompetente no tendría que hacerlo su representante. Porque, o sea, volviendo al tema de un hijo que demanda a sus papás por una decisión que tomaron, pero si el niño es incompetente. No, lo hacen cuando son mayores de 18 años. Es decir, cuando pueden ejercer sus derechos, hacen ese tipo de demandas. Pero muy interesante ese giro de tu pregunta. Me gusta mucho. Nunca pensé que consentimiento diferido produjera tantos interrogantes. Me alegra mucho que piensen que produce tantos interrogantes. Eso significa que tienen prendido el discernimiento. Espero que la parte evolutiva también. Que estén muy bien.